Compañeras y compañeros senadores, no deja de sorprendernos la actitud, el estilo autoritario, pero además cobarde del gobierno. Pareciera que lo que está hoy planteando la presidenta Sheinbaum a través de su consejería jurídica es como en su momento lo hizo Pilatos. Yo no quiero asumir la responsabilidad de no publicar, de bajar más bien una publicación acatando la orden judicial, y como no lo quiere hacer, le quiere trasladar a este Congreso la responsabilidad, así como que compartamos responsabilidades. No, se lo decimos con toda claridad a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien puede lo más, puede lo menos, y ella publicó esta reforma, su reforma, y está publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y el Diario Oficial de la Federación debería de acatar, y ahí hay responsabilidades. No pretendan que sea el Poder Legislativo el que le lave la cara a la presidenta de la República en un claro desacato. Aquí están incumpliendo con un mandato del Poder Judicial. Y ahora simple y llanamente lo que quieren decir es: véngame el Congreso a lavar la cara, véngame el Congreso a compartir la responsabilidad. Dicho de otra manera es: crucifíquesele o no, pero yo no tomo la decisión. Por un lado, una actitud completamente autoritaria, metiendo sesiones, metiendo iniciativas arbitrarias que atentan contra los derechos humanos, contra los tratados que México ha suscrito, aunque después se ha corregido, pero de manera atropellada. Amigas y amigos de esta mayoría parlamentaria, una parte electa con votos y otra parte comprada con coacción de votos. Amigas y amigos, les pedimos que actúen con responsabilidad. Tener el poder tiene una enorme responsabilidad. Hoy ustedes deben de asumir ese poder, pero no transgredir nuestra Constitución ni a otros poderes, que eso es lo que están haciendo y lo saben. Tan lo sabe la presidenta Sheinbaum que ahora quiere que ustedes vengan a salvarle su posición. Tal cual es así. Van a poder venir a esta tribuna a argumentar lo que sea, que está pidiendo la opinión, que nosotros legislamos, que aquí se vino a publicar y a decretar, pero al final la presidenta de la República la pudo vetar y no lo hizo. Al final la presidenta de la República pudo evitarlo y al contrario la impulsó. La publicó o el presidente López Obrador. Pero la titularidad del Poder Ejecutivo recae sobre una persona, independientemente de que ésta haya cambiado o no. Y por lo tanto, yo le pido a esta soberanía y a su mayoría que actúen con prudencia y que no se presten al desacato. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional, por supuesto, que votará en contra de esto, porque a quien le corresponde bajar
esa publicación es a la Presidencia de la República. Es cuanto, presidente, compañero. Es decir, es quienes se manifestaron en contra de una reforma al Poder Judicial, que son grupos muy conservadores. Entonces, a todos los trabajadores del Poder Judicial, lo hemos dicho muchas veces, no van a ser afectados sus derechos laborales. Eso lo dice un transitorio de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué ellos se manifiestan? Es una pregunta. Los jueces, las juezas, pueden participar en el proceso de elección, pero es una decisión que tomó el pueblo de México. Ahora, las y los trabajadores de los juzgados del Poder Judicial de la Federación, ¿cuál es la razón de su manifestación? Si van a ser respetados todos sus derechos laborales. No va a haber afectación en ninguno de sus derechos, ni en sus ingresos. Entonces, ¿cuál es la razón de tanto enojo? Si ellos no van a tener ninguna afectación. Es más, a ellos, en vez de que sean nombrados por ser hijo, primo, hermano, va a ser mucho más transparente. Porque lo que... Hace poco te volviste viral, o sea, creo que ni siquiera tenías lo que es la página, tenías tu perfil personal, pero hiciste una página y subiste un video que tiene ya millones de reproducciones a nivel nacional diciendo: soy magistrado, voy a perder mi trabajo, pero estoy a favor de la reforma. ¿Podrías platicarnos un poco tu postura y por qué publicaste este video? Primero porque analicé la reforma. No estoy diciendo que sea la panacea, nunca he dicho que sea lo mejor, pero nada es peor que lo que tenemos actualmente. Creo que necesitamos un cambio porque los números son fríos, pero reales. El 98% de los delitos que se cometen en el país quedan impunes. Y eso quiere decir que algo está fallando. Y efectivamente, no todo es responsabilidad del Poder Judicial. Hay una responsabilidad compartida con las fiscalías, tanto estatales como la federal. En mi opinión personal, creo que la federal ha sido la más deficiente de toda la historia actualmente. Pero sí es cierto también que el Poder Judicial tiene mucha responsabilidad. Incluso ellos mismos han reconocido la necesidad de hacer una reforma, pero ellos quieren una reforma donde ellos sigan siendo los mismos y así no va a funcionar. Necesitamos hacer cambios radicales, es decir, un cambio de raíz, que vengan personas con una mentalidad distinta, totalmente distinta, y que hagan las cosas diferentes a como se han hecho hoy en día. Yo hice un análisis de los amparos que se consideraron durante 4 años, del 20 al 23, en la sala que presido, que es la 12ª sala penal, únicamente de esa sala, y confirmé lo que yo sospechaba. La mayor parte de los amparos que se conceden, tanto directos como indirectos, son por formalismos. Casi el 60% de esos amparos se concedieron por formalismos. ¿Qué significa esto? Que al dar cumplimiento al amparo concedido, la resolución que se dictó volvió a quedar exactamente igual o los cambios fueron mínimos. Pero para que esto sucediera, para que se dictara esta resolución, este amparo, pudieron pasar desde 6 meses hasta 1 año. ¿A quién benefician este tipo de amparos que yo les llamo amparos inútiles? Solamente a quien los concede. Porque ellos van a tener una estadística donde van a decir que el país es un caos y que gracias a ellos, que se sienten poseedores de la verdad, que además se sienten que son los únicos que tienen la capacidad de aplicar el derecho, gracias a esos amparos que ellos
tramitan o que ante ellos se tramitan es que el país no es un caos en violación de derechos humanos, cuando en realidad no hay como tal una violación a derechos humanos, es simplemente una falta de seguir ciertas formas y algunas hasta inventadas por ellos mismos. Entonces, todos los grupos parlamentarios para entrar en esta discusión. El documento que se está presentando es un documento muy puntual y muy responsable. La jueza de Veracruz no tiene facultades, no le alcanzan las facultades para ordenar lo que está ordenando. No se puede violentar la ley. ¿Cómo ordena que se baje, que se quite esta reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación? No se puede, a menos que hubiera un decreto emitido por la Presidenta de la República, lo cual no lo hará. Tratado internacional o convenio y por encima de cualquier legislación ordinaria, secundaria o ley orgánica. La propia Constitución, en la rigidez, plantea el procedimiento que debemos seguir los legisladores para lograr en un momento dado que una norma constitucional sea reformada, sea revocada, sea adicionada, para lograr cumplir con el procedimiento. La facultad exclusiva constitucional es del Congreso de la Unión, no son facultades del Poder Ejecutivo. La obligación del Ejecutivo, una vez que hemos aprobado la reforma constitucional en este pleno, es promulgar la reforma, es obligación del Ejecutivo. Y desde luego la publicitación de la misma para que sea acatada, para que sea observada por nosotros los gobernados, los ciudadanos de este país. Miente quien diga que no es así. Yo los conmino a estudiar la doctrina del derecho, la constitucional, los principios básicos que rigen el derecho de nosotros que se basa precisamente en la materia constitucional. Nuestra Constitución viene de las Cortes de Cádiz de 1818 y se basa también en la Constitución de los Estados Unidos en aquel decreto de Filadelfia de 1787. De ahí viene la historia de nuestra Constitución, la de 1824, enseguida la que viene la Constitución del 57 y la que nos rige actualmente, que es la del 17, y la que de aquí en adelante con la rigidez y supremacía regirá para todo México y que vamos a observar los mexicanos, que es esta que está emanando de este poder constituyente. Y en cuanto a la sentencia emitida por una juez federal del estado de Veracruz, por principio de cuenta, la propia Constitución dice que desde el momento que se va a pedir el amparo y protección de la justicia de la Unión respecto de un tema del orden constitucional, se desechará de plano, y la propia Constitución lo establece. Así también el 105 establece que solamente las leyes secundarias, tratados, convenios o acuerdos podrán ser sometidos al control constitucional. Está abierto el sistema. ¿Algún senador o senadora que el tiempo indicado por la presidencia, ciérrese el sistema electrónico?
Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos a favor, 36 votos en contra, 0 abstenciones. Aprobado el acuerdo muy por encima de mayoría calificada. Muy por encima de mayoría calificada. Ha sido aprobado el acuerdo. Túrnese de inmediato a la Consejería Jurídica y a la Secretaría de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal. Esta soberanía está defendiendo su trabajo, la Constitución vigente y la tarea realizada. Honorable Asamblea, les informo